Buenos días, hermanos. Es nuevamente un gusto saludarles y espero que estén bien cada uno de ustedes en sus hogares o en el lugar donde se encuentren en estos momentos. Que Dios les haya bendecido y se encuentren bien de salud. Es el mayor anhelo de mi corazón. Y yo espero que hayamos preparado nuestros corazones para escuchar esta palabra de Dios, que hoy quiere Dios hablar a nuestros corazones. Bueno, como muchos saben, ya este es mi último mensaje aquí en esta congregación y como pastor activo también. Y he preparado este mensaje con algo alusivo a vamos a decir, una especie de despedida, ¿verdad? En cuanto a mi ministerio, pero también en cuanto a una despedida con la iglesia, en el sentido del ministerio, ¿verdad? Porque sabemos que la comunión con la iglesia siempre la tendremos por toda la eternidad. Así es que prepare su corazón para escuchar esta palabra y ruego a Dios que el Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones. Y voy a invitarle para que abra su Biblia, por favor, si la tiene ahí cerca, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Solamente esos dos versículos voy a leer. Deuteronomio, repito, capítulo 10, versículos 12 y 13. Muy bien. En el versículo 12 dice: ahora pues Israel. Voy a sustituir la palabra Israel por la palabra iglesia. Al final de cuentas es el pueblo de Dios. Dice así la palabra, Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice: ahora pues, iglesia, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, háblanos en esta hora a través de tu palabra. Disponemos todo nuestro ser, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones, Señor, para que tu Espíritu nos gobierne y nos hable a través de esta palabra en esta hora, Padre. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el libro de Deuteronomio, como muchos de ustedes probablemente ya lo saben, es el quinto libro del Antiguo Testamento y al mismo tiempo es el último libro de la sección de la Biblia que conocemos como Pentateuco. Su nombre deriva de dos palabras griegas, que la primera de ellas es deutero, que significa segunda o segundo, y la segunda palabra es nomos, que significa ley. Si unimos las dos palabras, podemos entender que la palabra Deuteronomio significa segunda ley. Pero quiero aclarar que no porque fuera una ley diferente a la que recibieron los israelitas cuando salieron de Egipto en el monte Sinaí, al ser liberados de la esclavitud ahí en Egipto, sino que, y cuya historia sabemos que aparece relatada en el libro de Éxodo, sino que más bien es una repetición o un repaso de esa misma ley de cuando los israelitas salieron de Egipto, pero a una nueva generación de israelitas que se disponían a entrar
a la tierra prometida 40 años después. La primera ocasión que esta ley fue proclamada, pronunciada, estaban en el monte Sinaí, prácticamente en los límites de la tierra de Egipto, y esta segunda ocasión estaban al este del Jordán, en los límites de la tierra que Dios les había prometido. La primera era la generación que salió de Egipto, y la segunda, 40 años después, era una generación totalmente nueva, totalmente diferente, que no había sido testigo presencial de la liberación de Egipto, ni tampoco había sido testigo de las maravillas, de los milagros y de todo lo que Dios hizo a favor de su pueblo para liberarlo. Ustedes recuerdan también que todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto vagaron por el desierto durante 40 años hasta que murieron absolutamente todos. Todos los mayores de 20 años murieron por el juicio de Dios, murieron a causa de su incredulidad, cuando no pudieron o no quisieron, por temor, por duda, no entraron a la tierra prometida en la primera ocasión. Y los que estaban ahora a punto de entrar a la tierra prometida eran los descendientes de aquellos que salieron de Egipto, es decir, todos los menores de 20 años, así como los que habían nacido durante esos 40 años de travesía en el desierto. Bueno, muy bien. Este libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés, como se reconoce por los primeros 5 libros, el Pentateuco, y fue escrito y fue proclamado al pueblo antes, un poco tiempo antes de partir a la patria celestial. Este libro consta de 3 sermones que Moisés les comparte al pueblo de Israel en la tierra de Moab, al este del Jordán, antes de cruzar el río Jordán, y fueron 3 sermones compartidos en un periodo aproximado de 2 meses. En el primer sermón Moisés le habla al pueblo acerca del pasado, en los capítulos 1 al 11. En el segundo sermón, Moisés habla acerca del futuro de la nación, de los capítulos 12 al 26, mientras que en el tercer sermón les habla acerca, a esa nueva generación, les habla acerca de la necesidad de renovar el pacto que sus padres habían hecho en el monte Sinaí y que tristemente habían quebrantado. Les habla de esa renovación del pacto y les habla finalmente de unas palabras de despedida por parte de Moisés. Vamos a ver brevemente de qué trataron cada uno de los sermones. En el que me voy a extender más quizá va a ser en el primero, y los otros 2 van a ser más breves. En el primero de los 3 sermones al pueblo de Israel, Moisés comienza con haciendo un recuento del pasado, recordándoles a todos los que estaban ahí reunidos que Dios les había prometido una patria, una tierra, pero que Israel en su tiempo no la poseyó. Sus antepasados no poseyeron esa tierra por incredulidad. Por eso anduvieron vagando por el desierto durante 40 años, y la nueva generación que salió de Egipto, la generación que salió de Egipto, ya para entonces ya había fallecido. Ahora Dios ha guiado a esa nueva generación de Israel al umbral de la tierra prometida. Pero antes de entrar, esa nueva generación
tienen que aprender del pasado una lección fundamental, una lección que les acompañaría por el resto de sus días y por el resto de la existencia de esta nación. Y esa lección era que obedecer a Dios trae victoria y trae bendición, mientras que desobedecerle trae como consecuencia derrota, confusión y juicio, como había sucedido. Lo mismo, hermanos, esta misma palabra se aplica a nosotros el día de hoy como iglesia. Por eso yo les animo como iglesia, hermanos, a que no olvidemos el pasado. El pasado es importante. En el pasado podemos recordar muchas cosas de nuestras vidas, de nuestra familia, pero también podemos recordar muchas cosas de la vida de esta congregación o de la congregación donde usted se congrega, donde usted asiste, o incluso de la denominación a la que pertenece, o nos vamos más amplio, de la iglesia, de la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No olvide ese pasado. No olvide, por ejemplo, los momentos en que Dios manifestó su fidelidad, los momentos en los que Dios proveyó, en ocasiones de maneras milagrosas, como le compartí el domingo anterior, en lo personal, en lo familiar. No olvide que Él ha sido su pronto auxilio cuando usted o su familia o la iglesia ha estado pasando por tribulaciones. No olvide esos momentos donde su vida ha necesitado un consuelo más allá del consuelo humano. Y Dios ahí ha estado presente, muchas veces quizá a través de alguna otra persona, pero es Dios a través de esa persona dándole palabra de consuelo, dándole simplemente un abrazo que le consuela, un saludo que le consuela. No olvide el cuidado que Dios ha tenido de usted, de su familia, de la iglesia durante todos estos años. No olvide cómo Dios nos ha guiado. Nos ha guiado de tal manera, hermanos, que aquí estamos todavía. Que si no fuera por Él, hermanos, desde hace mucho tiempo quizá hubiéramos perdido ya el camino de la salvación. En estos días en el que estamos empacando ya nuestras cosas para dejar esta congregación del Mesías y entrar a la etapa de la jubilación, mientras empacaba algunas de nuestras pertenencias, siempre se encuentra uno cosas que le traen recuerdos. Recuerdos de estos 32 años de vida ministerial. Me encontré, por decir nada más algunos ejemplos, me encontré con un dibujo, un sencillo dibujo que una niña en una iglesia me regaló. Me encontré con un detalle, otro detalle de diferentes hermanos, de diferentes congregaciones, una nota, un escrito que alguien con todo su amor nos escribió, o una tarjeta de aprecio a mi persona o a mi familia en algún momento especial, quizá un día del pastor, quizá un día de cumpleaños, no sé, pero todos esos detalles estuvieron
apareciendo. Y todo eso, hermanos, nos hace no solamente recordar, sino tener una confianza y una seguridad de que quizá, contrario a lo que algunos pudieran pensar, que este tiempo de ministerio no valió la pena, déjeme decirle que con todo mi corazón estoy convencido de que este tiempo, estos 32 años de vida ministerial no fueron en vano. Pues al final de cuentas será Dios quien me juzgará. Él dice en su palabra, en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho hacia sus santos. Y no solamente en cuanto a la labor pastoral, sino a la labor suya. Usted que pertenece a una congregación y trabaja para el Señor, sirve al Señor de alguna manera, no importa si es una posición, si lo podemos decir así, elevada como un liderazgo, o un maestro de escuela dominical, o un líder del grupo de alabanza, sino cualquier tipo de servicio, por más pequeño que usted pueda pensar de él, Dios no lo olvida. Dios lo tiene presente y a su tiempo usted recibirá de Dios su aprobación y su bendición. Así es que puedo decir con toda confianza, sin ningún temor, mencionando las palabras del rey David, cuando en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 13, dijo: ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Porque si alguien conoce el corazón, hermanos, es Dios. Los hombres juzgamos muy a la ligera y juzgamos con el limitado conocimiento que tenemos de las cosas. Pero cuando David puso su vida en las manos de Dios, sabía que Dios lo juzgaría justa y rectamente. Y ese es mi sentir. Que mi ministerio, mi vida, la vida de mi matrimonio, la vida de mi hogar, caiga en las manos de Dios para que Él sea quien juzgue a esta familia, este ministerio, no los hombres. Moisés, hermanos, le repite al pueblo, entre las cosas del pasado que les decía de este primer sermón, le repite al pueblo los 10 mandamientos y les exhorta principalmente a 3 cosas. En primer lugar, a obedecer al Señor con un corazón lleno de amor. En segundo lugar, y precisamente en ese orden de prioridad, que enseñen a sus hijos obediencia, que enseñen a sus hijos los valores bíblicos, cristianos, para ser influencia en la sociedad en que vivimos. Y en tercer lugar, que no se olviden del Señor, principalmente en tiempos de prosperidad y en tiempos de salud, como comúnmente y tristemente sucede. Esta exhortación, hermanos, es la misma exhortación para nosotros el día de hoy. Los tiempos podrán haber cambiado, las situaciones podrán cambiar,
Las personas podremos ser diferentes, no somos los mismos que en aquel entonces, pero el Dios que mencionó estas palabras a través de Moisés sigue siendo el mismo. Dios, hermanos, a nosotros también, a la iglesia del siglo XXI, promete bendecirnos y llevarnos a la conquista. No a la conquista de una tierra, sino a la conquista del pecado, a la conquista de nuestro propio yo, de nuestro propio ser egoísta. Si caminamos en obediencia. Pero recordemos también una cosa, que esto que Dios promete debe ser al tiempo y al modo de Dios, no al nuestro. Por eso les invito para que, hermanos, seamos pacientes. Si Dios le ha dado una promesa en lo personal, en lo familiar, o si como iglesia tenemos promesas en la palabra de Dios para nosotros, seamos pacientes. Dios es fiel y sus tiempos son perfectos. Porque el día de hoy, hermanos, el clamor entre muchos cristianos que nos hemos empoderado, por decirlo de esta manera, a nosotros mismos. El clamor el día de hoy es: yo lo quiero todo y lo quiero ahora. Y no, hermanos, Dios no se ajusta ni a nuestro horario ni a nuestra agenda, que regularmente son impacientes. De la misma manera como lo hizo con los israelitas, lo hará con nosotros, a su tiempo y a su manera. Y en el capítulo 7, si usted tiene todavía su Biblia abierta, ahí de Deuteronomio, en el versículo número 22, fíjese cómo fue la manera como Dios le cumplió la promesa de la tierra prometida al pueblo de Israel. En el versículo 22, Dios le dice, Moisés le dice, Dios por medio de Moisés le dice al pueblo: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Regularmente esa es la manera como Dios obra en nuestras vidas. No experimentamos una transformación de la noche a la mañana, sino un proceso, poco a poco. Él nos va santificando, Él nos va perfeccionando, Él va madurando nuestra fe, madurando nuestro carácter, madurando nuestro hogar y trabajando también con la iglesia de la misma manera, poco a poco. El segundo sermón, en el segundo sermón que les comentaba, Moisés invita al pueblo a mirar ahora hacia el futuro. Un futuro que sigue y seguirá siendo enmarcado por la obediencia. Porque aunque es verdad que la salvación es por fe, esa fe debe manifestarse en obediencia. Y esa obediencia es por toda nuestra existencia. Ese futuro sigue enmarcado por una vida de santidad en todos los aspectos de la vida.
Se los dijo Moisés al pueblo de Israel, a esa nueva generación, y nos lo dice Dios también a cada uno de nosotros el día de hoy. Todos los aspectos de la vida, de nuestra vida, debemos vivirlo en santidad. No solamente los aspectos que podamos llamar espirituales o religiosos, sino todos los aspectos. En cuanto a las leyes ceremoniales, por ejemplo, o en los rituales, que aún el día de hoy llevamos a cabo, algunos de ellos, tiene que haber santidad en medio de la práctica de un ritual, para que tenga un verdadero significado. Esto es en cuanto a la vida religiosa, en cuanto al culto, en cuanto a la adoración, en cuanto a la oración, en cuanto a la participación de la Santa Cena. Cada ritual que practiquemos, cada reunión que tengamos, debemos hacerlo en santidad. Eso es en cuanto a la vida religiosa. Pero también Dios nos llama a una vida de santidad, hermanos, fuera de las paredes de un templo o fuera de una reunión religiosa. Dios nos llama a una vida de santidad en cuanto a las leyes civiles, como nación, como parte de la nación a la que pertenecemos. Así es que busquemos, vivamos también esa vida de santidad en el país, en la ciudad, en la sociedad, en la cultura, en el territorio, el vecindario y principalmente en el seno del hogar. Y finalmente nos llama a vivir una vida de santidad con respecto a las leyes sociales, es decir, en cuanto a las relaciones con los demás. Nuestra primera relación obviamente es con Dios, pero luego es una relación vertical, pero luego tenemos también una serie de relaciones horizontales, donde la primera persona con la que nos relacionamos para vivir en santidad debe ser nuestra pareja, el matrimonio, y después de ellos los hijos, los hermanos en la carne. Posteriormente, las relaciones con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros compañeros de trabajo o de escuela. Santidad, hermanos, en todos los aspectos de la vida es lo que Dios demanda en el segundo sermón que Moisés le habla al pueblo de Israel, y que Dios nos habla el día de hoy a nosotros como iglesia. Y en cuanto al tercer sermón, una vez que al pueblo les ha sido recordado los errores que sus antepasados cometieron, una vez que se les ha recordado como nación también las bendiciones de que han sido objeto de parte de Dios, ahora Moisés lleva al pueblo a un momento solemne, el momento de la renovación del pacto. ¿Por qué la renovación del pacto, hermanos? Porque el pueblo que había hecho el pacto la primera ocasión con Dios, de serle un reino de sacerdotes y gente santa, ese pacto lo habían hecho la generación de antepasados, la que había ya desaparecido de la faz de la tierra, de la cual solamente quedaban Caleb y Josué. Y la generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida era una generación totalmente nueva,
Una generación que incluso no tenía una mentalidad de esclavo porque no había vivido la esclavitud. Era una generación que se había forjado en el desierto, en el territorio más hostil que pudiera existir, que habían sido testigos de los cuidados y las provisiones de Dios durante esos 40 años en el desierto, y por lo tanto habían forjado su fe y su carácter a través de esos 40 años en el desierto. Moisés, para esta renovación del pacto, prácticamente dramatiza este acto, pronunciando una serie de bendiciones que conocemos como las bendiciones sobre el monte Gerizim y una serie de maldiciones que fueron proclamadas sobre el monte Ebal. No voy a leerlas porque son varios capítulos, pero si usted quiere posteriormente leerlas, las bendiciones las encontrará en el capítulo 28, del 1 al 14, y las maldiciones del versículo 15 en adelante. Y Moisés termina este último sermón de renovación del pacto, una vez que les habla de las bendiciones y las maldiciones si hay obediencia y las maldiciones si no hay obediencia al pacto. Moisés termina con unas palabras al pueblo en el capítulo 30, versículos 19 y 20, donde les dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice al pueblo: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Hermanos, quisiera en este momento que nosotros también hagamos una renovación del pacto. Mañana es hoy es primer domingo del mes, y sabemos que tradicionalmente tenemos o participamos de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Y sabemos que la Cena del Señor es también un pacto. No el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, sino un nuevo pacto, como lo dijo Jesús, a través de su sangre y a través de su carne, a través de su sacrificio. Así es que le invito para que nos preparemos, hermanos, para renovar este pacto y a través de la participación de la Santa Cena. Hermanos, como les decía hace un momento, este es un acto que quizá usted y yo pensábamos que había comenzado con la cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Pero si nos damos cuenta, hermanos, por lo que acabamos ahorita de escuchar, es una renovación del pacto. No es el pacto del Antiguo Testamento, no es el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, ni siquiera es la renovación del pacto
que hizo Dios con la nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. Este es un pacto, pero es un nuevo pacto. Un pacto basado ya no en el esfuerzo personal de cada miembro integrante del pueblo de Dios, sino un pacto basado en el sacrificio del Hijo de Dios, basado en su sangre derramada en la cruz y en su cuerpo destrozado. El cuerpo del Señor, Él lo habló, lo comentó esto como un nuevo pacto. Y el cuerpo del Señor está representado a través de este pan, donde dice Pablo que este pan simboliza la comunión con cada uno de nosotros, con todos los hermanos, porque de un mismo pan comemos todos, dice la palabra. Y la copa del Señor nos habla de la comunión también, pero la comunión con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Porque por Él hemos sido justificados delante de Dios. Así es que, hermanos, haciendo esta introducción, preparémonos para participar, nosotros aquí, usted allá en su casa, con su familia, de esta cena, de este nuevo pacto, que en la sangre del Señor hoy renovamos y lo hacemos cada vez que participemos del pan y del vino. Porque, hermanos, la noche que el Señor fue entregado, recordamos por las palabras de la Escritura que el Señor tomó el pan, lo partió y lo ofreció a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de este pan, porque este pan es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. En ese acto vamos incluidos usted y yo, en este tiempo, en esta hora, de manera especial. Después el Señor tomó la copa y, habiendo dado gracias por ella, la ofreció también a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de esta copa, porque esta copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la sangre que será derramada y ha sido ya derramada una sola vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados. Haced esto, dijo Jesús, en memoria de mí. Incline su rostro allí donde usted se encuentra. Por unos momentos hagamos silencio y confesemos nuestros pecados delante de Dios. Señor, no podemos ni debemos atrevernos a acercarnos a tu mesa, Señor, sabiendo que hay pecado en nuestra vida, Señor, contra ti, o sabiendo, Señor, que hay algo en contra de alguno de nuestros hermanos o hermanas. Por eso en esta hora, Señor, hemos confesado nuestro pecado. Te hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, Señor, recordando tu palabra que dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Por eso, Señor, nos disponemos en esta hora a participar del pan y del vino y a renovar ese pacto que un día, Señor, hicimos contigo a través de tu sangre. Bendice este momento, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, si puede, ahí donde está usted en su hogar, ponerse de pie en reverencia a este momento sagrado. Dispongamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser para reconocer las bondades y la fidelidad de nuestro Dios para cada una de nuestras vidas y hogares, para nuestra iglesia. Y que podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser fiel al pacto que un día hice contigo, Señor, y que hoy, a través de este pan y de este vino, renuevo delante de tu trono. Comamos el pan, hermanos. Y bebamos la copa del nuevo pacto. En el capítulo 31 de Deuteronomio, en el último sermón, las últimas palabras de Moisés al pueblo de Israel, Moisés anima al pueblo, como Dios nos anima como iglesia el día de hoy, a esforzarnos en el poder del Señor. Dice el versículo 6, y quisiera estas palabras repetirlas en el nombre del Señor para esta congregación y para toda la iglesia. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Gracias, Señor, por este pan y este vino. Gracias, Señor, porque es un momento especial para nosotros, como lo es para ti. Y por esta hermosa promesa, Señor, que nos has dejado. Y como dice tu palabra, Señor, el pueblo que te conoce se esforzará y actuará. Y eso haremos, Señor, si tú nos lo permites y tú esfuerzas nuestras manos y nuestras rodillas para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera, hermanos, tener un breve acto especial. Ustedes saben que el cayado del pastor simboliza prácticamente todo del pastor. El Salmo 23 dice que su cara y su vara y su cayado nos infundirán aliento. Y he tomado el cayado como una expresión del ministerio, más que nada.
Y quisiera pedirle que pasaran aquí al frente los 3 varones de mi familia, mi hijo Asael y mi yerno Arturo y Luis. Aunque solamente Luis está fungiendo ahorita actualmente como pastor, sabemos que el ministerio no es exclusivo del pastor, el ministerio es de todos. A algunos Dios nos ha llamado a pastorear una iglesia, pero a todos nos ha llamado a pastorear una familia, por ejemplo, o a pastorear a algunos discípulos. Así es que todos tenemos este compromiso de parte de Dios. Y de una manera simbólica, ahora que yo me retiro del pastorado activo, no del ministerio, pero sí del pastorado activo, yo quisiera, como una manera de traspasar esta autoridad y este ministerio a mis 3 hijos varones de la familia. Tomen este cayado y recuerden siempre que, aunque quizá ya no tengan este instrumento en sus manos físicamente, siempre lo tendrán en sus corazones. Y luchen por la iglesia. Sabemos que la iglesia es del Señor y está en sus manos, pero nosotros somos instrumentos en sus manos para que la iglesia finalmente alcance lo que debe alcanzar. Como pastor Luis y como líderes tenemos una responsabilidad con aquellos a quien nos toca de alguna manera pastorear. Así es que llévenlo esto en sus corazones. Padre, gracias, porque así como un día tú pusiste tu mano sobre mi hombro a través de algún obispo, Señor, el día de hoy, Señor, yo transfiero este ministerio pastoral, Señor, como iglesia o como familia, a estos 3 varones, Señor, que son los varones de mi hogar. Bendícelos y que sean de bendición, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que la unción tuya, Señor, sea día tras día sobre sus vidas. Y esa unción les lleve a hacer tu voluntad. Te lo pido, Padre, con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. No se vayan. Ahora, hermanos, quisiera invitar al resto de mi familia. Podemos voltearnos hacia allá, si se puede, aquí en la parte central. Y Dios puso en mi corazón el que vamos a ponernos en el centro. Ahí está, dijo que okay. Que entonáramos el himno del seminario, hermanos, que hace 32 años, bueno, hace 36 años, que fue cuando entramos al seminario, lo cantamos por primera ocasión. Y como todo himno, no pierde su vigencia. Como el primer día. Lo queremos cantar el día de hoy, hermanos. Yo no sé si usted lo conoce allí en su casa, pero si lo conoce, acompáñenos. Y una su voz a la nuestra. Pero una también
el sentir de la letra de este himno, que sea una realidad en su corazón.
pedirles ahora que nos pongamos de frente al altar y los hermanos administradores pasarán a orar por nosotros. Adelante, hermano. Señor, estamos delante de tu presencia esta mañana, Señor, y pedimos tu presencia en medio de nosotros en este acto especial que hacemos para bendecir a nuestro pastor. Tu hermano que estás allí en tu casa, te pedimos que también te unas con nosotros porque formamos parte de la misma congregación. Nosotros, por los motivos conocidos, estamos aquí un limitado grupo de hermanos para despedir en este momento a nuestro querido hermano Mario Alberto. Señor, te damos gracias por su vida, Señor. Te damos gracias por su amistad. Te damos gracias por sus enseñanzas. Te damos gracias por sus predicaciones retadoras que dejaron una huella en nuestra vida y un reto para vivirlas, para vivir tus caminos de acuerdo a tu voluntad. Señor, esta mañana pedimos protección para él, para su familia, en esta nueva etapa de su vida. Señor, te pedimos también para que tú sigas dando la sabiduría que tú siempre le has dado, Señor. Él lo ha demostrado y lo hemos conocido durante este tiempo que estuvo con nosotros, 4 años, que realmente es un tiempo corto para conocernos, pero lo conocimos bastante, hermano. Dios. Conocimos a su familia también y todas las etapas del tiempo que estuvieron con nosotros. Seguimos pidiendo ungimiento para su vida, Señor, para que tú en esta nueva etapa que Él empieza, Señor, siga teniendo del ungimiento, porque esta unción tuya no termina, Señor. Pedimos una bendición especial para su familia, a su esposa, la hermana Irma, para su hijo Mario Azael, para Alejandra y para Keila, y para sus yernos Arturo y Luis. Señor, síguelos bendiciendo. El trabajo de los pastores no termina con esta etapa del retiro, porque la tarea nunca termina, Señor. La tarea termina cuando tú nos llamas a tu presencia. Y ese mismo reto, Señor, lo tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida, porque nosotros somos responsables también de llevar las buenas nuevas a nuestra familia y al círculo de nuestra familia, al círculo de nuestros amigos y a todos con los que convivimos. Te rogamos, pues, Señor, que no los dejes de tu mano. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ya para finalizar, hermanos, después de que Moisés
anima al pueblo. Como lo hicimos hace un momento. Enseguida bendice a Josué, su sucesor. En el capítulo 31, versículos 7 y 8, dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hermanos, ustedes saben que la obra del Señor continúa independientemente de nosotros, y que el próximo domingo ya estará un nuevo pastor aquí con ustedes. Y de la misma manera que lo hizo Moisés con Josué, me gustaría hacer una oración por el pastor Samuel y por la iglesia que ahora será la iglesia que tendrá la responsabilidad en sus manos. Les invito a todos para que oremos por el nuevo pastor y su familia. Padre, de la misma manera, Señor, como Moisés lo hizo con Josué, en esta hora, Señor, yo, Padre, como pastor saliente, entrego, Señor, la vida de esta congregación en las manos del pastor Samuel García Medina. Señor, ruego tu bendición sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su salud, que bendiga su matrimonio, a su esposa, la hermana Kareni, y a cada una de sus hijas, Señor. Y que como familia, Señor, sean de grande bendición, Padre, para esta congregación, mi Dios, conforme a tu voluntad y conforme a los planes que tú tienes para él y para esta congregación del Mesías. Bendícelo y, Señor, bendice a todo tu pueblo. Que la bendición de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, sobre sus matrimonios, sobre sus trabajos y sobre toda actividad que realicen, y que la paz de Dios siga gobernando cada una de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, gracias. Ha sido una bendición estar con ustedes estos 4 años y esperemos seguirnos viendo pronto. Que Dios les bendiga, hermanos, y adelante, seguir sirviendo al Señor, apoyando al pastor, apoyando el ministerio, el liderazgo de la congregación, y que esta iglesia siga cumpliendo cada día de una manera más perfecta la voluntad, los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes.